La defensa Chigorin debe su nombre al gran maestro ruso Mikhail Chigorin, que era un jugador muy creativo y aparentemente le gustaban más los caballos que los alfiles. Más modernamente, es una apertura que se ha popularizado debido a los esfuerzos de Alexander Morozevich, que la ha estudiado con profundidad y ha demostrado su viabilidad. La apertura comienza con las jugadas D4, D5 y a la jugada de las blancas C4. La idea de las blancas es amenazar capturar C por D5 y cuando las negras capturen dama por D5, entonces desarrollar el caballo a C3 atacando a la dama, que ganaría un tiempo para luego poder jugar E4 y formar un potente centro de peones. La idea de Chigorin consiste en hacer la jugada caballo C6, que impide inmediatamente dicha posibilidad. Si ahora las blancas hiciesen C por D5, las negras contestarían dama por D5 y ahora no sería posible la jugada caballo C3 debido a que el peón D4 está atacado y las negras lo capturarían. La idea de la jugada caballo C6 es conseguir un desarrollo rápido de piezas a una costa de ceder voluntariamente la pareja de alfiles. Los alfiles normalmente se desarrollan por la casilla B4 para capturar el caballo blanco que va a ir a C3 y el otro alfil por la casilla G4 que en muchas ocasiones capturará el caballo en F3. Las negras reaccionarán en el centro con la jugada E5, en algunos casos con E6, y el caballo de rey se desarrollará bien por la casilla F6, bien por la casilla E7. Y el rey negro enrocará en cualquiera de los dos flancos. Las negras consiguen muy buen juego de piezas y quieren hacerse rápidamente con la iniciativa. La defensa Chigorin tiene muchas similitudes con la defensa escandinava, con el contragambito Albin o también con el gambito Goring de la apertura escocesa. El inconveniente de esta defensa es que se cede prematuramente la pareja de alfiles y las blancas podrían formar un fuerte centro de peones. Además de que el caballo en C6 obstruye la salida natural del peón de C7, que tradicionalmente es el encargado de conseguir contrajuego en las aperturas de peón de dama. A partir de esta posición, las blancas tienen básicamente 4 respuestas posibles. Capturar en el centro, C por D5, defender el peón en D4, bien con la jugada caballo F3 o bien con la jugada E3, o desarrollar directamente el caballo a la casilla C3, caballo C3. Vamos a verlas una a una. La primera posibilidad sería cambiar peones. C por D5, a lo que las negras responden dama por D5, y ahora, como ya hemos explicado antes, las blancas no pueden desarrollar su caballo, sino que tienen que defender primero su peón en D4. Lo pueden hacer de dos maneras, con el caballo o con el peón. Si lo defendiesen con el caballo, caballo C3, ahora sí que están amenazando a la siguiente hacer caballo C3, por eso las negras tienen que reaccionar rápidamente con la jugada E5, que libera la posibilidad de que el alfil se pueda desarrollar a B4 para clavar el caballo cuando salga a C3. Si ahora las blancas cambian D por E5, entonces seguiría dama por D1 jaque, rey por D1, alfil G4 y las negras van a recuperar el peón en E5 y van a quedar muy bien. Por ejemplo, si las blancas lo defienden con alfil F4, entonces sigue la jugada caballo E7 con idea de venir a G6 y volver a presionar doblemente sobre el peón en E5. En algún momento las negras podrían cambiar el caballo en F3 y recuperarían el peón con facilidad. Por ejemplo, si las blancas ahora hacen H3, podría seguir enroque largo, que da jaque al rey, el rey se retira, rey C1, alfil por F3, E por F3, y ahora las negras tienen una jugada muy buena, caballo D5, que ataca el alfil en F4 y las negras consiguen una fuerte iniciativa. Por ejemplo, si ahora las blancas retiran el alfil a la casilla G3, podría seguir G6 con idea de sacar el alfil por la casilla G7 para recuperar el peón, la torre podría venir al centro, las blancas nunca van a poderlo defender con F4 porque su alfil quedaría encerrado. Si después de la jugada caballo D5 las blancas hiciesen alfil G5, contraatacando a la torre, entonces las negras harían F6 y después de E por F6, G por F6, el alfil se tiene que retirar, alfil E3 sería una mala jugada porque después de caballo por E3, F por E3, las negras harían alfil H6 y van a recuperar ya el peón. En este momento F4 no sería posible por la jugada torre H E8 y las negras están ganando. Por eso es mejor retirar el alfil a la casilla D2 y después de alfil C5 las negras tienen mejor partida. Están atacando el punto F2, una vez que capturan este peón el caballo podría saltar la casilla E3, pueden realizar también la jugada A6 para impedir que el alfil blanco venga a la casilla B5 y la torre negra podría aprovechar las columnas abiertas. Otra posibilidad después de la jugada caballo E7 es caballo B D2, a lo que puede seguir caballo G6 atacando el peón E5 y también el alfil en F4. Si las blancas retiran el alfil G3, entonces puede seguir enroque largo, clavando el caballo, el rey tendría que quitarse, rey C1 para desclavarse, alfil B4, vemos cómo las piezas de las negras se desarrollan con mucha facilidad, digamos A3,
alfil por D2 jaque, caballo por D2 y después de caballo G por E5 las negras ya han recuperado el peón y además tienen mejor posición. Y si después de la jugada caballo G6 las blancas defienden el alfil con la jugada G3, podría seguir enroque largo, clavando el caballo, el rey tiene que retirarse, rey C1, alfil B4, vemos cómo los alfiles se desarrollan por estas dos casillas óptimas, alfil G2 y ahora las negras ya podrían recuperar el peón, caballo G por E5 y después de caballo por E5, caballo por E5, las blancas no pueden tomar en E5 porque las negras retomarían en D2 y si las blancas hacen ahora caballo E4, entonces después de torre E8 las negras están muy bien. Así que después de la jugada E5 a las blancas no les conviene cambiar peones y su mejor jugada es caballo C3 atacando inmediatamente a la dama. Ahora a las negras no les conviene mover la dama porque entonces las blancas harían D5 y tendrían ventaja. Tienen que intentar mantener la dama en esta posición centralizada. Por eso, la jugada alfil B4, clavando el caballo, es la única jugada que permite a las negras conseguir buena partida. Si ahora las blancas cambiasen peones, D por E5 seguiría dama por D1 jaque, rey por D1 y después de caballo G, E7, recuperarían el peón, como hemos visto antes, y quedarían muy bien. Así que después de alfil B4, la mejor jugada para las blancas es A3, interrogando rápidamente al alfil, a lo que seguiría alfil por C3 jaque, B por C3 y las negras completan su desarrollo con la jugada caballo F6. Las blancas siguen sin poder comer el peón, D por E5 que sería jugada mala porque después de dama por D1 jaque, rey por D1, las negras hacen caballo G4 y están amenazando recuperar el peón y entrar en la casilla F2. Así que después de la jugada caballo F6, las blancas hacen E3, a lo que puede seguir alfil G4, alfil E2, 0-0, 0-0 y después de torre a D8 las negras tienen muy buena partida. Si las blancas quieren avanzar en el centro con C4 y D5, la dama se retirará a la casilla D6 y con jugadas como caballo D7, C5 bloquearán los peones blancos en el centro, con lo cual los alfiles de las blancas no podrán tener un juego activo y el juego favorecerá a los caballos de las negras. Podría seguir B6, caballo A5, E4 para avanzar en el centro, las negras tendrían muy buena partida. Y después de la jugada dama por D5, la otra posibilidad para las blancas de defender el peón D4 es con la jugada E3. Ahora las blancas están amenazando sacar el caballo a C3, atacando a la dama, por tanto realizan la jugada E5, que da vía libre al alfil para poder clavar el caballo de las blancas. Después de caballo C3, sigue alfil B4 y ahora las blancas se desclavan con la jugada alfil D2, alfil por C3 y ahora las blancas pueden capturar con el alfil o capturar con el peón. Si capturan con el alfil por C3, seguiría E por D4, ahora las blancas no toman de peón porque su peón quedaría aislado y el alfil blanco quedaría bloqueado por su propio peón, por eso las blancas hacen la jugada caballo E2. No salen a F3 porque podría ser clavado con la jugada alfil G4 y ahora las negras no pueden capturar porque su dama está indefensa y el peón está clavado. Así que se desarrollan con caballo F6, las blancas continuarían caballo por D4, enroque corto. La dama negra está atacando el punto G2 y las blancas no pueden desarrollar todavía su alfil de F1. Así que hacen la jugada caballo B5, que está atacando en el punto C7, y ahora las negras tienen un inteligente plan. Alfil G4, una jugada buena que está atacando a la dama. Si ahora las blancas hiciesen la jugada F3, entonces las negras con la jugada dama G5 podrían sacrificar la pieza y tener un ataque muy fuerte. Por ejemplo, después de F por G4, caballo por G4 y a pesar de tener una pieza de menos, las negras tendrían ventaja. Y si después de la jugada alfil G4 las blancas hacen dama por D5, seguiría caballo por D5, el caballo defiende ahora la casilla C7 y está amenazando capturar en C3. A la siguiente pueden expulsar al caballo de las blancas con la jugada A6 y las negras traerán las torres a las columnas centrales, obteniendo muy buena posición. Las blancas por su parte querrán expulsar al alfil con jugadas del tipo F3 y E4 para tratar de avanzar en el centro y expulsar a las piezas negras. El alfil de casillas blancas podría desarrollarse por la casilla C4, el rey podría quedarse en el centro y luego traer las torres a las columnas abiertas. Y la otra posibilidad, después de la jugada alfil por C3, es capturar con peón, B por C3, a lo que seguiría caballo F6, las negras completan tranquilamente su desarrollo, y después de C4, la dama se retira a D6, D5, caballo E7, y las negras van a enrocar corto, van a reciclar su caballo por E7 para bloquear en la casilla C5, y luego podrán avanzar F5, logrando una muy buena partida. Otra posibilidad después de caballo C6 es caballo C3 para defender el peón en D4. Las blancas están amenazando capturar, como ya hemos dicho. Ahora podría seguir alfil G4, C por D5. Ahora las negras no pueden tomar en D5
porque las blancas desarrollarían su caballo a C3 y atacarían la dama, que estaría obligada a retirarse. Por eso la única jugada es alfil por F3. Si las blancas capturasen, por ejemplo, G por F3, entonces ahora las negras podrían ya capturar en D5, dama por D5, y el peón en D4 quedaría atacado. Por tanto, las blancas tendrían que defenderlo. E3. Ahora las blancas sí que están amenazando desarrollar su caballo a C3 atacando la dama, por tanto las negras tienen que hacer o bien E6, que no estaría mal, o también E5, para dar salida a su alfil y poder clavar al caballo cuando se desarrolle. Después de caballo C3, seguiría alfil B4, y tras A3, alfil por C3 jaque, B por C3, las negras podrían continuar caballo G E7 y tienen una buena partida, por ejemplo. Después de C4, la dama se retiraría a D6 y tras D5, las negras podrían hacer caballo B8 con idea de reciclar su caballo por la casilla D7 y luego bloquear en la casilla C5. Y si después de la jugada alfil por F3 las blancas hacen D por C6, seguiría alfil por C6, caballo C3, las blancas están amenazando avanzar con D5, por eso las negras lo impiden con la jugada E6 y después de E4 las blancas han conseguido formar un fuerte centro de peones, pero las negras después de alfil B4 ahora ya están amenazando capturar en C3 y luego en E4, las blancas tendrían que defender el centro con la jugada F3 y ahora podría seguir dama H4 jaque, G3 y después de dama F6 las negras se enrocarán largo y presionarán sobre el centro de las blancas. La otra posibilidad después de caballo C6 para defender el peón en D4 sería hacer la jugada E3, que es un poquito pasiva y que deja el alfil en C1 algo encerrado. La partida podría continuar E5 y después de D por E5 las negras hacen D4 y se transpone al contragámbito albín. Ahora la mejor jugada de las blancas es A3 para evitar que el alfil pueda salir por la casilla B4. Ahora una jugada muy común en el contragámbito albín es que las negras capturen D por E3, pero en este momento las blancas podrían responder dama por D8, con lo que quitarían en el roque a las negras. Por eso ahora las negras tienen una jugada muy inteligente, que es alfil E6, que tiene la virtud de defender la dama con su propia torre, colocar el alfil en una buena casilla, atacando el punto C4, y ahora sí que están amenazando a las negras capturar D por E3. Si ahora las blancas hiciesen la jugada dama B3, tratando de atacar el punto B7, podría seguir dama D7, y si las negras tomasen dama por B7, entonces seguiría torre B8, dama A6, y ahora las negras, después de D por E3, obligarían a las blancas a capturar con el peón, con lo cual su estructura de peones quedaría muy mal, ya que no pueden tomar con el alfil, porque después de alfil por E3 seguiría torre por B2. Y si después de la jugada alfil E6 las blancas hacen caballo F3, puede seguir D por E3, y después de dama por D8 jaque, torre por D8, alfil por E3, las negras continuarían caballo G7 y van a recuperar muy fácilmente el peón que han sacrificado, con lo cual quedarán en muy buena posición. Si ahora las blancas hiciesen alfil G5, tratando de clavar el caballo, podría seguir H6 y en caso de alfil por E7 seguiría rey por E7 y las negras van a mover G5 para desarrollar su alfil por G7 y poder capturar el peón en E5 y eventualmente podrían expulsar al caballo con la jugada G4. Las negras están muy bien. Y si después de caballo E7 las blancas hiciesen alfil F4, tratando de reforzar la posición del peón en E5, entonces puede seguir caballo G6, alfil G3 y ahora H5 para tratar de molestar al alfil en G3. Las blancas podrían responder H4. El juego de las negras es muy bueno y podrían continuar con caballo D4, que amenaza destrozar los peones del flanco de rey y también está amenazando dar jaque en la casilla C2. Así que las blancas tendrían que hacer caballo por D4, a lo que seguiría torre por D4, y las negras ya empiezan a tocar las debilidades de las blancas. Ahora B3 sería un error, porque las negras podrían capturar caballo por E5 y no valdría alfil por E5 porque torre E4 jaque recuperaría la pieza y las negras tendrían ventaja. Por eso después de torre por D4 las blancas tendrían que hacer caballo D2 y las negras después de alfil E7 van a recuperar el peón. Y la última posibilidad para las blancas después de la jugada caballo C6 es jugar dinámicamente con caballo C3. Las blancas no defienden el peón en D4, pero a su vez crean la posibilidad de generar juego activo y han desarrollado el caballo C3 aprovechando que ahora el alfil no lo puede clavar. Ahora sería un error la jugada E5 porque después de C por D5 la dama negra ya no puede recapturar y tendrían que hacer caballo por D4, a lo que seguiría E3 atacando el caballo se tendría que retirar, caballo F5 y después de dama C2 las blancas estarían amenazando alfil B5 jaque
y tienen ventaja. Por eso después de la jugada caballo C3, las negras tienen que jugar de otra manera. Caballo F6. Y ahora las blancas tienen dos posibilidades: desarrollar el caballo F3 o hacer la jugada alfil G5. Si hacen caballo F3, ahora las negras no tienen tiempo de desarrollar sus alfiles, porque alfil G4 sería una jugada dudosa, ya que después de C por D5 las negras no pueden capturar con dama, tendrían que capturar con caballo por D5, pero entonces seguiría E4 y las blancas han tenido tiempo de formar su fuerte centro de peones. Ahora no valdría ni caballo B6 por D5 y a caballo E5 las blancas contestarían caballo por E5, porque las negras no pueden responder alfil por D1, porque seguiría alfil B5 jaque, única C6 y después de D por C6 las blancas están amenazando un jaque a la descubierta que les daría la ventaja. Y si después de E4 las negras hacen alfil por F3, seguiría G por F3, caballo por C3, B por C3 y las blancas tienen ventaja debido a su potente centro y a la pareja de alfiles. Por ejemplo, si ahora las negras hiciesen E5, las blancas contestan D5 y tienen ventaja. Por eso, después de la jugada caballo F3, las negras no tienen tiempo de desarrollar su alfil y tratar de jugar normalmente como hemos visto antes, y tendrían que conformarse con la jugada E6, a lo que podría seguir C por D5, E por D5, las negras impiden la jugada E4, las blancas podrían continuar alfil G5 y después de alfil B4 la posición es muy parecida a la defensa Ragosín del gambito de dama. El objetivo de las negras es impedir que las blancas hagan la jugada E4. Las negras podrían enrocar corto, con la jugada H6 interrogarán al alfil, van a poder hacer la jugada también A6 para luego retirar su alfil a la casilla D6 y jugar al estilo de la defensa Ragosín. El alfil se podrá desarrollar por E6 para proteger el peón en D5 o también por G4. Y el caballo en C6 se podrá reciclar por la casilla E7 para atacar al flanco de rey y de este modo el peón de C7 estará libre para avanzar a C6 y reforzar su centro. El juego de las negras sería muy bueno y los planes son los típicos de la defensa Ragosín. Y el otro plan que pueden hacer las blancas después de la jugada caballo F6 es desarrollar el alfil directamente con alfil G5, a lo que puede seguir caballo E4. Las negras siempre están tratando de impedir que las blancas avancen su centro con E4 y ahora las blancas tendrían dos posibilidades: o capturar el caballo o capturar el peón. Si capturan el caballo, caballo por E4, seguiría D por E4, D5 y ahora las negras tienen una jugada sorprendente y muy buena: E6. Las blancas ahora no podrían hacer alfil por D8 porque seguiría alfil B4 jaque, única sería dama D2 y después de alfil por D2 jaque, rey por D2, caballo por D8, las negras quedarían muy bien. Por eso, después de la jugada E6, las blancas tendrían que hacer D por C6, a lo que seguiría dama por G5 y después de dama A4, las negras tienen otra jugada excelente: torre B8, que evita que las blancas capturen en B7 con jaque y amenazando la torre. Ahora las blancas no podrían hacer dama por A7 porque seguiría alfil B4 jaque y después de rey D1, dama D2 sería jaque mate. Las negras están amenazando B5 con un fuerte ataque y si las blancas hiciesen C por B7 jaque, seguiría tranquilamente alfil D7 y las negras tendrían ventaja. Y si después de la jugada caballo E4 las blancas capturasen C por D5, atacando el caballo, podría seguir caballo por C3, que ataca a la dama, B por C3, dama por D5, atacando el alfil. Las blancas ahora desarrollan su caballo para defender el alfil, caballo F3, a lo que puede seguir alfil G4. Las negras están amenazando capturar en F3 para luego capturar en G5. Las blancas podrían hacer dama B3 atacando la dama y el punto B7, a lo que las negras podrían contestar con el enroque largo y amenazarían capturar en F3 para luego capturar en G5. Por tanto, el alfil se tendría que retirar, alfil D2, a lo que podría seguir E5 y las negras ya están tomando la iniciativa. Por ejemplo, dama por D5, torre por D5. Si ahora las blancas hiciesen E4, seguiría torre D8, D5 y las negras contestan alfil por F3, G por F3, caballo B8 y el plan de las negras será llevar su caballo a la casilla C5 a través de la casilla D7, su alfil se podrá desarrollar por la casilla D6 y con jugadas del tipo G6, F5 las negras estarán atacando a los peones de las blancas. Por su parte, las blancas querrán avanzar el peón H4, H5 para deshacerse de su debilidad y provocar debilidades en el flanco de rey de las negras. El alfil podría venir a G5 para tratar de atacar la torre
El otro alfil en h3 podría dar un jaque y controlar la casilla f5 para que las negras no puedan hacer la ruptura de f5, y también las blancas podrían avanzar con el peón de a para tratar de atacar en esta otra sección del tablero, que en combinación con las dos torres y las columnas abiertas podría ser peligroso. Y después de la jugada dama b3, otra posibilidad que tendrían las negras para jugar sería defender la dama con la jugada e6, a lo que podría seguir dama por b7 y después de torre b8, dama a6, las negras harían alfil d6 y tienen muy buena partida. Están amenazando avanzar en e5 y romper el centro de las blancas. Y a pesar de tener un peón de menos, tienen muy buena compensación. Espero que hayas aprendido todas las sutilezas e ideas en la defensa chigorín y puedas utilizarlo en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.